con pelos y señales. Y Él sabe por qué nos está hablando y por qué nos está diciendo. Hermano, el Señor el viernes me dijo a mí, o nos está diciendo a nosotros como familia pastoral, preparémonos porque vienen días difíciles, preparémonos porque vienen días también de gloria. Entonces yo tengo que estar preparado en el tiempo de gloria y también tengo que estar preparado en el tiempo de dificultad. Ayer el Señor nos hablaba, regocijémonos cuando no tenemos nada, regocijémonos cuando tenemos mucho, y nos dio una cantidad de ejemplos y de testimonio de nuestro pastor de lo que es regocijarnos, con o sin. Resumiéndolo, regocijémonos con dinero o sin dinero, en la prueba o en la enfermedad. Regocijémonos, pero lo que debemos de hacer es regocijarnos. ¿Y qué es regocijarnos? Tener una sonrisa más o menos así, en todo momento. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso yo cuando estamos alabando al Señor, yo me acerqué a unos hermanos y le hacía así, pero no entendían de pronto por qué. Yo le estaba diciendo que nos regocijáramos, que estuviéramos juntos, alegres, gozosos, porque estamos hermanos. Todos los que estamos aquí, si perseveramos, nos vamos a ir con el Señor. Esa es la buena noticia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo me voy con el Señor. ¿Cuántos quieren quedar? Ninguna mano, aleluya. Estamos entendiendo. Hoy vamos a hablar acerca de una actitud que es muy común entre nosotros, pero que la tenemos que tener muy clara para que podamos crecer en Cristo Jesús. Y es acerca de la humildad. Sí, la humildad. Contrario ¿a qué? Ayúdeme. Al orgullo. Contrario a la altivez. Contrario a la arrogancia. Contrario a todo lo que se quiere poner por encima de lo que puede hacer Dios. Por encima de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Humildad. Entonces, ahora con esta reflexión y esta enseñanza, nos vamos a enterar si Jesús fue orgulloso o fue altivo. ¿O qué? Que para eso están las Escrituras. La Escritura nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Nos dice que humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar de acuerdo con este conocimiento. Nos dice la Escritura en Mateo 11, 28 al 29, y nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta pequeña reflexión le podríamos poner como título a esta reflexión: ¿será que yo debo aprender a ser humilde? ¿Será que yo debo de seguir el ejemplo de Jesús? ¿Será que Jesús puede ser mi ejemplo? ¿Será que yo necesito ser humilde? Y otros nombres al título, pero estos son los que yo le doy más o menos. Todos soñamos con llegar a ser grandes en esta vida, a llegar a un lugar muy alto. Desde pequeños nos enseñan a que debemos prepararnos para el futuro y que debemos de prepararnos bien, con buenos estudios,
con buena carrera para conseguir un buen trabajo y no quedarse atrás. Pero sin embargo, hoy en el mundo nos enseñan a trepar, nos enseñan a prepararnos, a estar por encima, sin importar la manera en que se llegue. El mundo nos enseña a ser, el mundo no nos enseña a ser humildes para crecer, nos enseña a ser arrogantes. El mundo nos enseña a ser altivos. El mundo nos enseña a mirar por encima al hermano, a la hermana, a la persona que está sufriendo. Y nosotros debemos de reflexionar si verdaderamente en nosotros nace, reside la actitud de humildad. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos aprender a ser humildes, el ejemplo de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, y si esos ejemplos que Él hizo, nosotros podemos tomar nota y podemos decir, yo quiero aprender a ser como Jesús. Señor, yo no lo sé, pero yo quiero aprender, yo quiero que tú me ayudes. Entonces ahí empezamos a tener ese conocimiento de que necesitamos trabajar en la humildad. La humildad es necesaria, hermano, porque la humildad no nos hace creer que somos menores. La humildad nos hace ante los demás y ante nosotros mismos creer que no somos más que nadie, que tenemos una posición en Cristo Jesús, pero que la humildad nos hace grandes delante de Dios. Pero el mundo nos enseña de que nosotros tenemos que aprender a ser orgullosos y a ser altivos y no ser humildes, no dejarnos trabajar por el Espíritu Santo, no permitirle que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Hermanos, hay muchos de nosotros que no nos gusta que nos digan qué debemos hacer. Hay muchos de nosotros que pensamos hacer lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que nos enseña el mundo. Eso es lo que nos enseña el modelo, el Dios de este siglo. Nosotros tenemos que tener un modelo, y el modelo nuestro es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. El patrón de nuestra vida, de todos los modelos, es Jesús, no otra cosa. Entonces nosotros tenemos que someternos a la obediencia en Cristo Jesús y permitir que la humildad obre en nuestras vidas sobre todo. Para servir verdaderamente como Cristo se requiere, necesitamos cambiar nuestro pensamiento y tener un verdadero cambio de corazón. Ser una persona humilde no es decir, sí Señor, yo soy humilde. No, es demostrarlo con tus actitudes, con tus acciones, con tu comportamiento. Cómo es que tú realmente te portas en un momento determinado. Cuando alguien te dice algo que no te gusta. Cuando alguien nos dice y nos enfrenta con la palabra de Dios y nos dice, esto no es correcto. Ahí es donde mostramos nuestra humildad. Ahí es donde nosotros de pronto decimos, Señor, realmente yo necesito esa virtud en mi espíritu. Humildad. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, hermano, nosotros estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a muchos de nosotros no nos gusta servir. A muchos de nosotros nos gusta es que nos sirvan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O ay, ay, ay. Amén o ay, ay, ay. Ok.
Hermano, la mayoría de nosotros tenemos que ser honestos. Lo que gusta es que nos sirvan y que nos hagan todo. Esa es la verdad. Nos gusta que nos hagan todo. Pero nosotros tenemos que aprender el modelo de Jesús. Tenemos que aprender el ejemplo de Jesús. Que Él fue humilde. Él, siendo Dios, no escatimó el hacerse hombre para bendecirnos, para morir por cada uno de nosotros. La humildad no es poderse vestirse, no es no poder vestirse o faltarle a alguien lo necesario. Tampoco es ser pobre ni tímido, que no habla y nunca dice nada. Ser humilde no es sinónimo de tonto ni de persona introvertida. No confundamos los términos, ni humildad con la falta de recursos, ni humildad con falta de personalidad. Ahora mi pregunta es, hermanos, o el Señor me pregunta a mí, ¿realmente, Norbey, eres humilde? ¿Qué contestarías tú? Unos me dirían, el pastor no es humilde porque... Pero yo me tengo que hacer esa pregunta para mí. No que tú saques la disculpa y digas, sí, el pastor no es humilde. Cuidado, hermanos. Que Jesús nos enseña con sus ejemplos y tenemos que imitarlos. Una de las cosas que me encanta a mí del Señor Jesús y del Espíritu Santo es que necesitamos ser enseñados, necesitamos ser instruidos. ¿Cuántos aman la instrucción? Y la instrucción es necesaria, hermanos, para poder corregir nuestros errores, enmendar. Porque de Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6, y lo repito para que lo tengamos memorizado. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuántos quieren que Dios escuche sus oraciones? Debemos de aprender, hermanos, a ser humildes. Pero es que en este corazón hay un corazón perverso, un corazón que yo no conozco. Hay unos pensamientos que me bombardean. Hay algo en mi ser que me dice que yo no debo de hacer caso a las cosas de Dios. Algo me dice a mí el mundo, el Dios de este siglo me dice a mí, no. Tú estás equivocado, a Dios no. Ojo, y hay otras personas que se llaman hijos de Dios, pero que no les gusta o no nos gusta la corrección. No nos gusta que nos digan las cosas. Y perdona que yo te lo diga, pero una de mis virtudes es que Dios me ha dicho, tú tienes que hablar la verdad. Y yo aquí hablo la verdad y proclamo la verdad. Y a mis hijos les digo la verdad, a mis hijos personales. Y no les gusta, pero después yo caigo en cuenta cuando mi pastor también me dice a mí, tú no debes de hacer esto. Entonces yo no me apoyo en mi propia prudencia, sino que me apoyo en las Escrituras. ¿Sabes qué es la humildad? Es la actitud de reconocer quiénes somos delante de Dios, sin orgullo ni arrogancia. No significa que no valemos nada, sino tener una evaluación correcta de mí mismo. Reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios y estar dispuestos a servir a los demás. Todo lo bueno que tú y yo tenemos es de Dios. Pero también aquí en este cuerpo serrano
hay cosas malas. Y vienen cosas malas. A eso es lo que me estaba hablando a mí el Señor. De que yo no creo que porque yo soy hijo de Dios, entonces yo no tengo errores, ni tengo cosas que mejorar, ni puedo otras cosas, sino que antes al contrario. Cada vez que yo tengo la oportunidad de examinarme, me debo de examinar y debo mirar hacia la cruz y mirar, este es ejemplo de lo que hizo mi Señor, yo lo debo seguir. De eso se trata esta reflexión. Y aquí es donde yo les pido a cada uno de vosotros, cuando yo no hago las cosas correctas, y se las digo, en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, la humildad nos hace amar. La humildad nos hace ver de otra forma diferente. La humildad me hace poder estar en unidad en Cristo Jesús con los hermanos. ¿Estoy muy duro hoy o no? La hermana dice que sí. Me gusta la honestidad, hermano. Pero es que no soy yo, es el Señor. Por algo nos está diciendo el Señor la palabra. Yo no estoy leyendo palabra a mí. Yo estoy declarando palabra de Dios. ¿Sabe qué es la humildad? Aprender a aceptar. ¿Sabe qué es la humildad? Aceptar para ser humilde. Debemos saber aceptar y aceptarnos. Aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarnos, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos aceptarnos y aceptar a los demás. Cuando nosotros no somos aceptados, hermano, cuando nosotros tenemos algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de falta de aceptación, la humildad no va a estar en nuestras vidas. Va a llegar un momento en que va a estar por encima el orgullo, la altivez y la arrogancia. ¿Sí? Tenemos que aprender a aceptar nuestras limitaciones y aceptar a los demás como son, sin juzgar, sin condenar. Si está haciendo las cosas mal, tenemos que mirar con los ojos que mira el Señor y saber y orar por esa persona, no condenar y juzgarlo y darle dedo en primer momento. Tenemos que mirar con amor y la humildad nos enseña a vivir con amor. O si no, ninguno de nosotros estaba aquí. Dios nos mira con amor y tenemos que imitar ese amor. La humildad es obedecer. Hoy la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar. Debemos también aprender a obedecer. Obedecer es respetar. Obedecer es saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor, no por obligación. Humildad es hacer las cosas con amor hacia el hermano y hacia Dios. Humildad es aprender a sabernos dirigir por el Espíritu de Dios, aunque a mí no me guste. Humildad es reconocer que yo debo de aprender a sacrificarme como lo hizo el Señor Jesús, en sacrificio y en amor. Hoy normalmente lo que no nos cuesta lo dejamos a un lado. Y viene el refrán popular, lo que no nos cuesta, volvamos a la fiesta. Pero si hay algo que rompe nuestras vidas y nos hace como un poco de sacrificio, y lo valoramos de otra forma diferente. Así somos. Dios nos conoce, Dios nos formó. Ayer en el Salmo 139, leerlo en la casa antes de que los versículos que yo leí, y nos dice, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él sabe lo que nosotros tenemos y lo que nosotros necesitamos cambiar. Vamos pasando por la vida con el menor de los esfuerzos.
Queremos el menor esfuerzo para lograr las cosas. ¿A cuánto les gusta eso? Yo soy honesto. Decimos que lo hagan ellos, que lo hagan los demás, pero a nosotros no nos gusta hacerlo. Que el otro tenga el deseo. ¿Para qué lo voy a hacer si no sirve para nada? Nos cuesta sacrificarnos. Humildad es sacrificarse, realizar aquello que nos cuesta y no nos gusta, pero que sabemos que con ello hacemos un bien. Humildad tiene que ver con sembrar, y aunque eso cueste, sabemos que luego vamos a cosechar. ¿Qué quiere decir con esto? Todos sembramos en un momento determinado de nuestras vidas y queremos que nos vaya todo bien, pero tenemos que aprender a sembrar y a cosechar. Y de esto nos habla la Escritura: humildad, humildad, humildad. Y aquí estoy entrando ahora en el mensaje. Esto era mío, ahora voy a entrar en el mensaje. Jesús acepta con humildad su misión y se hace obediente hasta la cruz. En Jesús vemos las cualidades que hemos comentado de la humildad. Miremos a ver si las características de la humildad están en Jesús y están en nosotros. Reconocer. Jesús reconoció que necesitaba a Dios. Nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios. Jesús estaba dispuesto a aprender y aceptar la corrección del Señor, del Padre. A ver si nosotros también estamos dispuestos a aprender y aceptar la corrección del Espíritu Santo. El Señor Jesús estaba dispuesto a servir a los demás sin buscar reconocimiento. Igual nosotros a veces servimos para que nos vean o nos digan tal cosa. Cuidado, si esos pensamientos están en nuestras vidas y entran a nuestras vidas, tenemos que examinarnos. Yo soy el pastor ¿de qué, hermano? Por favor, ¿de qué? Si el pastor es Jesús. Yo soy. ¿Sabe quién es el gran yo soy? Ese sí es el yo soy. Entonces nosotros imitamos unos modelos que no debemos de tener, que estamos en contra de lo que dice el Señor. La humildad no es una debilidad, es una fortaleza que nace de confiar en el Señor y poner a los demás por encima del propio orgullo. ¿Sabe qué me decía el Señor esta mañana? Tengo que aprender a ser más humilde. Entonces los que no son humildes dicen: sí, yo lo apruebo. Tienen que aprender a ser humilde. ¿Por qué? Hermano, el proceso es personal, pero aquí no hay condenación. Pero cuidado, Dios habla de infinitas maneras, hermanos, y como Él quiere. Y Dios está hablando aquí, ahora.
Y a mí me dice el Espíritu Santo que hay unos de los que estamos aquí que no les gusta. Cuidado. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús aceptó ser uno como nosotros, y lo hace con todas las consecuencias, y lo hizo con todas las consecuencias, siendo el Hijo de Dios, nace en un pesebre, crece en la sencillez de Nazaret. No sé si estamos entendiendo, pero él fue humilde, más humilde que él no puede haber otra persona, más humilde que todos los apóstoles que están ahí registrados en la Escritura. No puede haber otra persona más humilde, otras personas. Y todo lo que está aquí es para enseñarnos. Y hoy el Señor, ayer nos decía, regocijémonos. Hoy me dice a mí, debemos de aprender a ser humildes. ¿Para qué? Para que cuando la gloria de Dios venga, no sea tuya, sino que sea del Señor. Para que cuando Dios te use, tú no vayas a decir, es que yo. No, es Él que permite que pasen las cosas y que te use para que podamos recibir sus bondades. ¿Estamos entendiendo? ¿La gloria de quién es? La gloria es de Dios. Jesús obedece y su obediencia amorosa lo lleva a la cruz. Jesús se sacrifica su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos su salvación. Jesús ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Tiene ese acto de amor humilde y generoso, porque así coloca ante sus amigos un camino de servicio y de amor. Yo esta mañana me imaginaba, cuando estaba meditando y preparando esto, Señor, qué fuerte tiene que ser en nuestro corazón cuando tú le enseñaste a Pedro y cogió un lebrillo, cogió una tinaja, cogió agua, cogió una toalla y le empezó a lavar los pies a todos los apóstoles, los que estaban ahí. Y Pedro dijo, no, Señor, no me hagas esto, yo no quiero esto, porque había orgullo en su corazón. Y el Señor le estaba enseñando que tenía que haber un amor, una disposición de servicio y de amor. ¿Qué harías tú si el Espíritu Santo me dijera a mí, lávale los pies a todos? Que no lo voy a hacer porque Dios no me lo ha dicho, pero ¿qué harías tú? Ay, no, me da pena el callo que tengo allá. Ay, me da pena el juanete. Ay. Ese sería mi pensamiento. Ay, no me corté las uñas. Ay, las tengo largas. Ay, no me lavé hoy. Todo eso pasó por mi mente cuando lo hicieron unos pastores y me lo hicieron a mí. Y luego cuando yo aprendí el servicio, la humildad, al desgaste, al sacrificio, a la honra, a muchas cosas, entonces el Señor me lo permitió hacer a otras personas. Y sin embargo, no he aprendido a ser humilde. Y sin embargo, Dios me da todo lo que yo necesito. Y no he aprendido a ser humilde. Y sin embargo se nos pasa el pensamiento por aquí. Yo sí, pastor, yo soy humilde. Es que usted no me conoce a mí. Engañoso es el corazón. ¿Para qué fuiste llamados? En 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados. Yo quiero que me ponga ese por allí, aquí, por favor. Hermano amado,
Primera de Pedro 2:21, y vamos a leerlo todos a ver. Pues para esto fuiste llamados. Ahí no está hablando solo del pastor. Ahí está hablando a todos. Muy bien, hermano. Está. ¿Alguien me ayuda? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis. Muy claro. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor y humildad para que con nosotros, cuando nos dio su vida. Nadie tiene más amor que uno ponga su vida por sus amigos. Al hacer esto, el Señor nos mostró el verdadero amor. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es carencia de cualquier forma de egoísmo. Jesús dejó riquezas, gloria y comodidad por ser el Hijo de Dios, para estar en la tierra y morir por todos nosotros. Por su humildad, Dios le exaltó. ¿Cuánto lo creen? Mira ese amén tan bajito. Y ese amén, por eso murió Cristo por nosotros, porque no entendemos el sacrificio, porque ahí nos damos cuenta que es como si no hubiera pasado nada. Jesús murió por ti y por mí, y por eso hoy estamos aquí predicando el Evangelio y tratando de mejorar. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando leímos los versículos en un principio, Dios estaba dirigiendo y Jesús se estaba dirigiendo hacia donde vamos a ir, hacia la vida eterna. Toda rodilla se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Y uno lo hacemos aquí, pero allí, cuando estemos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que realmente todos vamos a doblar nuestra rodilla. Los que no hemos creído y los que no han creído. Y esto es para pensar. ¿Sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Sigues tú el ejemplo de Jesús? Porque si pregunto, ¿sigo yo el ejemplo de Jesús? Usted va a contestar por mí y me dice, no, usted no lo sigue. ¿Sigue usted el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está mi amor, mi obediencia, mi servicio, mi humildad? ¿Soy un buen ejemplo para otros en humildad? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. ¿Está? ¿Qué dice? Está hablando el pastor, ¿no? Sí, está hablando el pastor. Ese es tu pastor. Eso es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo hablándonos. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar de ser yo, para que sea Cristo en mí o a través de mí. Es necesario que yo me haga pequeño para que Él crezca. Por eso ayer empecé cuando dije ese versículo, esa perla. Es necesario que yo crezca y que Él mengüe. ¿Qué dice? Es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer en mí. ¿Sí? Nos habla de humildad, nos habla de nuestra posición, nos habla de morir a nosotros mismos para que Cristo viva en mí. Ser humilde es aprender cuando nos ignoran, cuando nos olvidan a propósito, cuando nos hacen a un lado, cuando nos atormentan, cuando te sientes herido con el insulto o la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo. Ahí es donde aprendemos a ser humildes. Nos humillan, murmuran, nos critican y tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice que seamos. Morir a mí mismo, también cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados. Ahí yo aprendo a ser humilde. Cuando mi consejo es despreciado, cuando tu consejo es despreciado, cuando tus opiniones ridiculizan, cuando tú rehusas a dejar crecer en tu corazón el enojo, ahí eres humilde. Cuando eres, no te defiendes, sino que recibes todo en silencio y con amor. Eso es morir a nosotros mismos. Eso es aprender a ser humilde. Yo estoy diciendo una cantidad de cosas que ha puesto el Señor para que yo las diga. ¿Sí? Cuando aguantas amoroso y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad. Cuando te enfrentas con la basura, el desatino, la extravagancia, la insensatez. Cuando te conformas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir o interrupción con la voluntad de Dios. Eso es morir a mí mismo. En otras palabras, cuando nos conformamos, cuando tenemos todo lo que necesitamos, pero aprendemos a tener un corazón agradecido a Dios. Eso es aprender a ser humilde. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades y honestamente te alegras con él en espíritu y no sientes envidia ni cuestionas a Dios porque sus propias necesidades son más grandes y tus circunstancias desesperantes. Eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reproche de uno menor. Acaba ya, pastor, porque estás demasiado, te estás yendo muy lejos. Pero resulta que toda la escritura es inspirada por Dios y tengo mucho más, lo digo de corazón, pero el tiempo no me da y me dice: solamente quiero que te pongas sobre la planta de tus pies y que reflexionemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente